Señor, esta mañana, hermanos, será basada en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 26. Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 26. Y dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y a unos perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, entonces entrando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. This morning's scripture will be Luke chapter 16, verses 9 to 26. There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at the gate, desiring to be fed with crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. So it was that the beggar died, and was carried by the angels of Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this way. But Abraham said, Son, remember that you in the lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and you are tormented. And besides all this, between us and you, God from here, you cannot, nor can those from pass through us. Amen. Now will be the time for a little bit of preach. Una vez más, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder reunirnos en esta mañana para continuar nuestro estudio sobre el tema que hemos escogido para el mes de julio. Once again, we are thankful to our Lord Jesus Christ in giving us the opportunity to be able to continue with our main theme that we have chosen for the month of July. Bienvenidos a todos ustedes quienes están visitando, sintonizando por medio de Facebook Live. Estamos contentos que ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que va a escuchar, a lo que ya ha escuchado, ahí en la pantalla del televisor está toda la información que usted necesita para ponerse en contacto con nosotros. Once again, we're very thankful for those of you who are visiting us through means of Facebook Live. We're so happy that you are with us this morning. And let me just recap that all the information that you need to be able to get in contact with us appears there in the screen of your television set. So if you would like to do so, feel free to call us, to email us, or text us, whichever is more convenient for you. Hemos escogido los domingos por la mañana un tema básico, simple, sencillo, evangelístico, que nos da a entender que pues todos nosotros tenemos esperanza en este mundo. El cristiano tiene su esperanza, el pecador también tiene su esperanza.
Y nos estamos enfocando ahorita no en la esperanza del cristiano, sino que en la esperanza del pecador. Pero la esperanza del pecador que no llega de arrepentirse de sus pecados. El pecador que continúa en su pecado, impenitente, el pecador que simplemente no quiere rehusar en dejar su propio pecado. Ya hemos visto nosotros que cuando hablamos de pecador, estamos hablando pues de dos tipos de personas. Número uno, estamos hablando del pecador quien pues nunca se ha arrepentido de sus pecados. Esta persona cree en sí mismo de que puede vivir una vida como le dé la gana, una vida que él quiera, ella quiera vivir sin que nadie le diga nada. Pero tarde o temprano, cualquier que sea la situación de la persona, va a tener que dar respuesta a Dios. Y por lo tanto, ese pecador impenitente, que no se ha arrepentido de sus pecados, pues va a tener que darle cuenta a Dios en esa ocasión. Y claro que vamos a ver más adelante que no hay segundas oportunidades para tal persona. Pero también miramos nosotros que existe el pecador, quien ha tomado su decisión de quitar sus pecados, envolverse con nuestro Señor Jesucristo, es decir, ser obediente a las nuevas y tener una relación con Jesucristo mediante la sangre que era derramada en la cruz del Calvario. Y esto claramente lo miramos que lo tiene en las aguas del bautismo. Cumple todo aquello lo que el Señor le ha dicho y viene a ser bautizado para tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, para que así Él pueda ser limpiado de su pecado, de que Dios le dé una conciencia limpia, como dice Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 21. Sin embargo, así como Simón, el de Hechos capítulo 8, limpio de su pecado una vez, él vuelve a cometer pecado. Y miramos nosotros que los apóstoles le dicen a Simón que él debe de arrepentirse. Pero hay personas que no toman esto en serio. Es decir, hay cristianos que no toman esto en serio, sino que ellos continúan con su mismo pecado, a pesar de que ellos saben que están en pecado, a pesar de que se les ha amonestado, a pesar de que se les ha dicho que tienen que arrepentirse, ellos continúan con su propio pecado. Y lo cual lo hace un poco más difícil es que los cristianos que sabemos de que existen pecado, no le llegamos a amonestar continuamente, sino que con el tiempo que se pase, ya pasamos por alto aquello lo cual ha cometido, aquello lo cual ha hecho, y las cosas comienzan a regresar a su normalidad. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que tal cristiano no se viene a arrepentir de su pecado, por lo tanto, él es un pecador impenitente, es decir, una persona desobediente, una persona contumaz, una persona obstinado en hacer el pecado que existe en su propia vida. Por lo que estamos hablando de dos tipos de personas. Vuelvo a repetir, la persona que se encuentra en el mundo que jamás ha sido perdonado por sus pecados y es un pecador impenitente. El cristiano que ha sido perdonado de sus pecados, pero vuelve a caer en pecado y por lo tanto no se arrepiente de su pecado, es un pecador impenitente. Solo que estamos hablando de dos tipos de personas. Y el pecador impenitente tiene esperanza. Miramos nosotros primeramente la semana pasada que una de las esperanzas del pecador impenitente es que no será prosperado. Y claro que cuando estuvimos estudiando este tema, tuvimos que aclarar algunas cosas porque claramente vemos nosotros que alguno puede pensar y puede decir entre sí mismo, bueno, yo he visto pecadores que nunca se han arrepentido de su pecado y tienen más prosperidad que uno que es cristiano y que me ha arrepentido de mi pecado. No voy a volver a repetir eso, sino que
es cosas que el mundo nos trae a nuestra cara. Pero en esta mañana es algo que quiero estudiar con ustedes, continuando con la esperanza de un pecador impenitente, es que la vida de él será una vida de tormento. Y he escogido Lucas capítulo 16 y versículos 19 al 26, porque aquí nos habla concerniente a una tormenta o un sufrimiento después de la muerte. Pero déjenme empezar en donde dejé la semana pasada, de que un pecador impenitente es una persona que habrá de sufrir durante su vida aquí en la tierra. Y esto claramente lo viene a demostrar en el libro de Proverbios, capítulo 13 y versículo 15. Considere pues lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios, capítulo 13 y versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y aquí fue donde terminamos la semana pasada. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es decir, el camino, la vida de un pecador impenitente es dificultoso. Whenever we look at the Bible, we notice that it makes reference to the hope that each person that lives in this world has. And when I say that each person has, because if I make reference to the sinner, we notice that the Bible speaks of certain hope that the sinner has. When I speak of the Christian, we notice that the Bible speaks of certain hope that the Christian has. Now, we are concentrated right now, not on the hope of the Christian, but on the hope of the person that has not repented of his sins. And whenever we look at this area, you need to understand that there are two categories of sinners. One of them is the category of the sinner that has never made any effort in his life to be able to change his lifestyle, that is, the lifestyle of sin. This person maybe has heard the gospel. This person has lived a life of sin ever since he was able to sin. And yet, once he heard the gospel, he did not take advantage of changing his lifestyle, but he continued in his sinful style. This is a person that has hope. But the hope that he has is not the same hope as the Christian. This is a person that has not washed away his sins in the blood of Jesus Christ through the baptism of water. And we know what the Bible teaches concerning all of that. But then again, we have the hope of a Christian. And the Christian is a person that has done everything possible to be able to alleviate himself from the pressure of sin, to be able to take away the sin from his life, and to be able to have a clear conscience before God, according to 1 Peter chapter 3 and verse 21. He has done everything possible to make amends with God. And therefore, once he has come to that point in his life, he needs to understand, she needs to understand that there will be a time when Satan will come and tempt her or him, and they will fall back again into sin. This is what happened to Simon when you read the book of Acts chapter 8. Now, it is possible that a Christian can be involved in sin once again after sin has been taken away from his life. And when the Christian understands that he lives a life of sin, he has to be able to repent in order for that to be taken away from him, in order for him to have a reconciliation with God, Colossians chapter 1 and verse 21. To be able to come back again into a relationship that he once had with God, but has now lost it because of his sinful nature. Hebrews chapter 6 and verse 1 and following. So he needs to understand this.
if this Christian does not repent, he is in the same situation as the sinner of the world who hasn't repented. They're both sinners that have not repented of their lifestyle, which is sinful lifestyle. So whenever I make mention of the sinner that has not repented of his life, it can apply to this person and it can apply to this person as well. And this is where we left off, that last week, whenever we talked about the hope of the sinner that has not repented of his sins, not only will he not prosper, and we dealt with that last week, but also she will understand that he will have a life of suffering, a life of torment. Now the scripture that was read this morning, Luke chapter 16 and verse 19 through 26, is a pericope of scriptures that deal with life after death. But it is talking about the life after death of a person that did not repent of his sins. It is a life of torment. But last week, if you were aware of, we left off with Proverbs chapter 13 and verse 15. And I want you to read with me what Proverbs chapter 13 and verse 15 says. Proverbs chapter 13 and verse 15 says, "Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard." And I am going to concentrate on the latter part of this verse where it says, "But the way of the unfaithful is hard." The unfaithful is he or she that has not repented of their sins. They find themselves in a sinful lifestyle. And yet in doing so, they believe that their life is going to be easy upon this earth. This verse says totally contrary to that concept. The life of a sinner in this earth is going to be difficult. And this is where we're going to commence our study this morning. Entonces la vida de la persona, del pecador impenitente, es una vida difícil. ¿Por qué? Hacemos la pregunta ¿por qué? Número uno, porque es una persona que vive en este mundo sin Dios. Una persona que no tiene ningún beneficio de parte de Dios. Aparte de que, como dice Mateo capítulo 5, versículo 45, que el sol se levanta sobre el justo y los que no son justos, que la lluvia desciende. Pero no estamos hablando de esos beneficios, estamos hablando de la relación que Dios tiene con la persona, una relación íntima. Usted recuerda bien cuando Adán y Eva caminaban en el paraíso. Dios tuvo una relación íntima con ellos, pero en el momento que ellos pecaron, después de eso, esa relación íntima ya no gozaron con Dios. E incluso se llegaron a esconder porque sabían bien que no tenían esa relación íntima con Dios. Y después de esto miramos nosotros que la vida fue hecha más difícil para ellos cuando fueron expulsados, excomunicados de el jardín del Edén. Por lo que a eso me estoy refiriendo, de que cuando nosotros, o la persona, o el pecador impenitente no se arrepiente de su pecado, es una vida difícil porque no tiene a Dios con él. Y hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver que la palabra del Señor nos enseña eso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice que Dios no habita en donde existe tinieblas. Ese pasaje nos da a entender que el pecado que existe en la vida de la persona no permite que Dios tenga relación con tal persona. No se puede. Efesios capítulo 2 versículo 12 claramente nos da a entender que Dios no puede tener relación con ninguna persona que existe en pecado. Ya hay cantidad de versículos que podemos notar eso. Y cuando llegamos a este punto en nuestra vida, ¿quién es el que nos va a ayudar? Romanos capítulo 8 versículo 31 dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es si acaso Dios está conmigo. Pero si Dios no está conmigo, entonces mi vida va a ser una vida de fracaso.
porque Dios es el que pelea las luchas por nosotros. Pero cuando yo lucho por sí mismo, voy a perder porque con mis propias fuerzas yo no puedo combatir contra aquel enemigo que llamamos Satanás. Y esto Pablo lo hace mención en Efesios capítulo 6 y versículo del 9 en adelante. Por eso dice que nos vengamos a poner toda la armadura de Dios para que podamos con el enemigo. No podemos porque al tratar de luchar con él, nos vamos a convertir en unos esclavos de Satanás. Y esto lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, y también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Nos venimos a ser esclavos de Satanás y una vida de cumplir su voluntad en este mundo. So whenever we look at Proverbs chapter 13 and verse 15, we notice that the life of a person that doesn't repent of his sins, it's going to be a difficult life. Now, there's a lot of things that we can mention concerning this, but let's start off first with this. That whenever sin exists in my life, I don't have the presence of God in my life. Because God cannot be with me when there is sin in my life. Now, there's a lot of passages in the New Testament that we can go to. For example, there's 1 John chapter 1 and verse 5 that makes reference to the fact that God cannot dwell where there is darkness. And their darkness is making reference to sin. And when sin exists in my life, God cannot be with me. I don't know how many times we need to say this so people can understand, especially sinners that have not repented of their sins. God cannot be with you. I don't care how many prayers you make a day. I don't care what you do to show that you're a pious person in your life. But when sin exists in your life, God cannot be with you. He is separated. And therefore, when God is separated from my life, from your life, then my life becomes very difficult. Because God is the one that fights for us. God is the one that leads our path. God is the one that provides the light that we need in front of us in order that we may not stumble. You remember the story about Adam and Eve? Adam and Eve was in the Garden of Eden. And therefore, when we look at this story, and we see that in the beginning they had a good relationship with Jehovah God. They walked together with God. But when Adam and Eve sinned, then they hid themselves from God. Why? Because God was no longer with them. As a matter of fact, we notice if we keep reading Genesis chapter 3, that God excommunicated them. He expelled them from the Garden of Eden. And from that point on, we noted that the life of Adam and Eve became harder. And this is the point that I'm trying to make. That a life without God is a difficult life. Ephesians chapter 2 and verse 12 makes reference to that. God needs to be in my life. God needs to be in your life. Because if He is not in my life and your life, then our life, and pardon the expression, is going to be a living hell on this earth. Because it's going to be a life of torment. You might not think so. You might not see that. But the overall picture is going to be a life of torment. Pero por causa de tiempo, hermanos, me gustaría entrarle más a esto, ¿verdad? Pero por causa de tiempo, vamos a ver ahora la vida después de esta vida. Yo creo que todos entendemos que la vida en este mundo, ¿verdad?, sin Cristo es una vida dificultosa. Pero la vida después de que uno llegue a morir va a ser un poco más, va a ser más difícil. Va uno a estar en tormento. Y esto es lo que dice Lucas capítulo 16 y versículo 23. En Lucas capítulo 16 y versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas 16, versículo 23 dice lo siguiente. Y en el Hades
alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, Aquí miramos varias cosas. Número uno, miramos primeramente que es Jesucristo quien está comunicando estas palabras. Jesucristo, que fue el gran comunicador. Esto claramente lo entendemos por lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Un hombre que vino a comunicar la palabra de Dios como ninguna otra persona. Que la gente se quedó admirada por la manera en cómo él comunicaba la palabra de Dios. Mucho más mejor que los fariseos, mucho más mejor que los saduceos, mucho más mejor que los religiosos en aquel entonces. Jesucristo, el gran comunicador, comunicó la palabra con excelencia. Este es el que está enseñando, este es el que nos está diciendo, este es el que nos está comunicando, versículo 23. Y digo esto porque tiene gran importancia. Estamos hablando de Dios. Jesucristo es Dios. Miqueas capítulo 5, miramos nosotros el versículo 2, dice que sus salidas son desde la eternidad, refiriéndose a Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo y Dios son uno, Juan 10, 30. Pero que entonces miramos nosotros que es Jesucristo el que está comunicando esto. Y está tratando de transmitir una idea, un concepto que el ser humano no comprendía en aquel entonces y que aún nosotros también en nuestro tiempo no podemos comprender. Y esto es concerniente al Hades. ¿Qué tanta confusión no hay concerniente al Hades? Al lugar en donde van las almas de los muertos. Un lugar de entremedio en donde las almas están en espera para el día de juicio. Les voy a decir que es una sala de espera. En donde están las almas esperando, pero no están juntas como usted puede ver aquí. Hay una cima y por lo tanto hay un lugar superior y inferior. El lugar superior Jesucristo le llama paraíso. Marcos capítulo 23 y versículo 43 dice Jesucristo, otra vez Jesucristo hablando: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice al ladrón que estaba enseguida de él. Pero cuando Jesucristo dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, Lucas lo viene a explicar mucho más mejor. El mismo escritor del libro de Lucas, ahora Hechos, capítulo 2, versículo 27, dice ahí, y el alma de Jesucristo no será dejada en el Hades. Solo que Jesucristo estaba hablando del Hades. Estaba hablando de la parte superior, no de la parte inferior. Pero claramente miramos nosotros que había una parte inferior, y esta parte inferior no era un paraíso, sino que era un lugar de tormento. Y ahí fue dar el alma del rico. Ahí fue el alma del rico. El lugar de tormento. En este lugar de tormento, miramos nosotros que existen en este momento los demonios. Estos son los ángeles que descendieron con Satanás. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí está identificando de quién está hablando. Los ángeles que pecaron son los demonios, sino que arrojándolos, noten, al infierno. Esta palabra es la palabra no Gehenna en griego, sino que la palabra Hades, sino que los arrojó al Hades, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y esta palabra infierno se refiere a la palabra Tartos, que es la misma palabra de tormento. Por lo que entonces miramos nosotros que en el lado inferior no estuvieron con Jesucristo, sino que en el lado inferior estuvieron los demonios, o están los demonios, los ángeles que han pecado, porque aún todavía no se ha llegado al juicio final.
¿Y quién es el rey de ellos ahí? Qué bueno que me hizo esta pregunta. Apocalipsis capítulo 9 y versículo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del polvo como humo de un gran horno, y se oscureció y el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 12, el 11 y en adelante, miramos nosotros, dice el 11, y tenía por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Leía todo esto en referencia a quién se refiere, y es a Satanás. Ese es el príncipe. Solo que está Satanás, están los ángeles, los demonios, todo esto ahí en el lugar inferior. Solo que si acaso el rico fue al lugar inferior, la compañía de él fue y es Satanás y los demonios. Y por eso se le llama lugar de tormentos. Entonces, si la persona que vive aquí en el mundo, el pecador impenitente, no se viene a arrepentir de sus pecados, ya sea este grupo o este grupo, va a ir cuando muera al lugar de tormento. Su compañía serán los ángeles y Satanás. Me parece que hay otro versículo que es más claro e interesante en esto. Déjenme ver si lo busco. Parece que está en Mateo capítulo 25, versículo 41. Déjenme ver. Bueno, el 26, el 46. Mateo capítulo 25, versículo 46. Dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pero ahí más adelante nos da a entender que es donde está Satanás y sus ángeles. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso lo puede usar con Apocalipsis 9, 1 en adelante. Pero si acaso no se arrepiente de sus pecados, entonces será un lugar de tormento. Y otra cosa quiero que miren yo aquí en Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, no sé lo que dice la palabra de Dios, versículo 23, ¿verdad? Entonces, el 27, no sé lo que dice el 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique al fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Usted lee del 26 todo allá, y que mira, número 1, mira que no hay segundas oportunidades, porque el que está en el paraíso no puede pasar para el lado del tormento, y el que está en el tormento no puede pasar para el lado del paraíso, porque hay un gran cima. No hay segundas oportunidades. Es decir, ahí se va a quedar en el lado del tormento. Y claro, ¿verdad?, que estando ahí se da cuenta uno de aquellos pecadores impenitentes que no se han arrepentido, que deben de actuar y hacer conforme a lo que Dios les dice. Second, because of time, I've done this very rapidly, but I hope that you can get the picture of what I'm trying to communicate and what the Bible is trying to teach us this morning. We notice that not only is the person that lives in this group and in this second group, which I have already described, will suffer while they are living on this world, according to Proverbs chapter 13, verse 15. But if they die in their sins, no matter you're in this group or in this group, there will be also torment for them after death. Now, the reason why I chose for the lecture to be read of
Luke chapter 16 and verse 19 through 26. It is because it is an illustration of what I'm trying to communicate. That passage there is talking about people, or it's talking about the souls of people that have died. Number one, I want you to notice that this is Jesus Christ speaking in this pericope. He is talking concerning a very difficult subject matter that people at that time had confusion with. People at that time did not understand. And thus people nowadays do not understand. There's great confusion concerning life after death. So Christ is speaking. Christ is God, we have already mentioned. And being God, he is trying to communicate in a simple fashion, in a simple way, to people that he wanted them to understand that the life after death was going to be a life of torment for those that did not repent. Remember, Jesus Christ is a great communicator. Matthew chapter 7 and verse 20 and 29 makes reference to that. So he is making aware of a place, of an intermediate place called Hades. It's not hell, it's Hades. It is the intermediate place where souls go to wait the final coming of Jesus Christ. But in this place, if you read that scripture correctly, there are two compartments. There is superior compartment and the inferior compartment. There is a gulf in between. The superior compartment is called paradise. We know that because Jesus Christ calls it paradise. Luke chapter 23 and verse 20. Luke chapter 23 and verse 43, Jesus said, "Verily, verily, I say unto you, that today you will be with me in paradise." He makes mention of these words to the thief that was next to him. Now we know that paradise is Hades because the same writer, Luke, writes the book of Acts. And in the book of Acts, chapter 2 and verse 27, it states that Jesus Christ was not left in Hades. His soul was not left in Hades. So we notice that paradise is a portion of Hades, according to Luke chapter 16. Now second, we know that there is an inferior compartment because it is where Satan and his demons, the angels that follow him, are at right now. And we know this because of 2 Peter chapter 2 and verse 4. And we notice also Revelation chapter 9 verse 1 and 2 and verse 11 and 12. Matthew chapter 25 and verse 41 and 46. These are passages that make you aware that Satan, the devil, and the angels are there. But not only they are there, but people that have not repented of their sins and they have died with their sins, they're there as well. And that's who we're talking about. The unrepentant person of their sins. Whether he be a person that have never obeyed the gospel, or he be a person that became a Christian but later on sinned in his life and has not come to repent of his sins. This is the whole concept of what we are making reference to. And that's why we chose Luke chapter 16 and verse 16 and following. Now, one of the things that I would like for you to notice is that when you talk about Hades, and I don't know how big it is, it's there. I don't know where, but it's there. The people in paradise cannot come to the place of torment. And the people in torment cannot go to paradise. That is clearly demonstrated in that scripture. So there's no second chances, as some people have said. You know, some people are greatly deceived by religious people in telling them, pay me and I will make a religious ceremony for them and I'll tell you when they have crossed from here to over there. That's a lie. You cannot tell when they cross here to that point. That's a lie. It's all about money. It's all about the vengeance. And the more you give, the more the possibility of him coming out or her coming out of there is going to be yes. But there's no way. Once you're dead,
there's no way of second chances. That's why in Ecclesiastes, in chapter 9, and verse, let me read that passage for you. In Ecclesiastes chapter 9, in order to talking about the Hades as well. But in Ecclesiastes chapter, where are you, Ecclesiastes? There you are, 9, 10. It reads as follows, says, en español lo voy a decir, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es la palabra hebrea para Hades, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. That's it. And in English it reads the following. It reads the following. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, no device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goes. And the word there, grave, is the word Hades, making reference to the intermediate place. So that's what the Bible teaches. So this morning, as I make an invitation for all of us, the question before us is, where am I at? Am I an unrepentant sinner? Only you know that, and God. Nobody else knows that. But if you are a sinner that has not repented of your sins, then you need to get right with God, whatever the situation may be before you. Entonces la pregunta en esta mañana antes de terminar, hermano, ¿soy un pecador impenitente? Solamente usted y Dios sabe esto. Y si lo es, la única manera en cómo puede corregir su situación es arrepentirse de su pecado. Y esta es la oportunidad que se les da hoy en esta mañana. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Los invito a estar de pie para entonar el canto de invitación número 8.